Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del estremecedor caso de Andras Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia reciente de Bélgica. En 1997 salen a la luz los cruentos crímenes cometidos por este pastor protestante, un hombre aparentemente caritativo y piadoso que logra ocultar su conducta depravada durante 25 años. El 22 de enero de 1992, una mujer lánguida, de talante taciturno, se presenta en la Comisaría Central de Bruselas para poner una denuncia. Asegura que alguien ha abusado de ella. La denunciante es Agnès Bundy, la hija primogénita del pastor. Ante los agentes allí presentes, hace una impactante revelación. Su padre lleva abusando de ella desde que tenía 13 años. Ahora tiene 34. Pero eso no es todo. Agnès pone en conocimiento de la policía que entre 1986 y 1990, 6 miembros de su familia desaparecieron bajo extrañas circunstancias y nunca más ha vuelto a saber de ellos. La joven sospecha que su padre está implicado en las misteriosas desapariciones. Esta denuncia marca el inicio de la investigación de uno de los casos más espeluznantes de Bélgica. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Andras Bundy nace en el seno de una familia húngara el 1 de junio de 1927 en Chop, a 200 kilómetros de Budapest. En 1956 estalla la Revolución húngara como respuesta a la represión soviética que el país había estado sufriendo. Bundy se ve obligado a abandonar su país natal y busca refugio en Suiza. Es precisamente en el país alpino donde lleva a cabo sus estudios de teología y conoce a su primera mujer, Ilona Sores, una refugiada húngara. Tras concluir su formación académica, se convierte en pastor protestante y la Iglesia le asigna un puesto en Bélgica, primero en la ciudad de Lieja y más tarde en una pequeña comunidad protestante húngara en Bruselas. Bundy compagina su faceta de pastor con la de profesor de religión en escuelas de habla neerlandesa. El 28 de enero de 1958 vino al mundo la primera hija del matrimonio, Agnès. En los años posteriores, Andras e Ilona tendrán 2 hijos más, Daniel y Zoltan. Poco a poco, la familia se asienta en Bruselas y con el tiempo adquieren 3 propiedades modestas. Bundy es descrito como un hombre austero y reservado. En su vida personal practica el ascetismo como forma de vida, dejando a un lado los placeres materiales para centrarse en lo más importante para él, la vida espiritual. En el ámbito familiar, se muestra autoritario y distante emocionalmente de su mujer y sus hijos. Su actitud tiránica en el hogar provoca múltiples desavenencias en el matrimonio. El pastor coarta la libertad de su esposa, prohibiéndole salir de casa sin su consentimiento. Además, no desaprovecha la ocasión de acusarla de adulterio cada vez que puede. Cansada de sus constantes vejaciones, Ilona decide solicitar el divorcio, tras casi 10 años de matrimonio. La expareja acuerda que los varones se vayan a vivir con su madre, mientras que Agnès, que en ese momento tenía 9 años, se queda al cuidado paterno. A finales de los años 70, Bundy conoce a la que se convertiría en su segunda esposa durante uno de sus frecuentes viajes a Hungría. Edith es una mujer divorciada, con 3 hijas, fruto de 2 relaciones anteriores, Timea, Tunda y Andrea. Tras contraer matrimonio en 1979, decide adoptar a las niñas y poco después la pareja da la bienvenida a 2 niños más, Andras Jr. y la pequeña Reka. Andras y Edith forman una familia numerosa, con un total de 8 hijos. En 1964, la familia se amplía con un nuevo miembro. Timea, hija mayor de Edith, da a luz a un bebé, un pequeño llamado Mark, que les convierte en abuelos. Bundy no es un padre cariñoso, más bien todo lo contrario. Cría a sus hijos con una disciplina férrea. Cualquier tipo de divertimento está terminantemente prohibido. Sus hijos no pueden relacionarse con normalidad con sus amigos, ya que el pastor les impide verlos fuera del horario escolar. La casa familiar se asemeja a un campo de entrenamiento militar, en el que sus vástagos únicamente reciben órdenes. En sus días libres, todos tienen tareas domésticas asignadas, desde la mañana hasta la noche. Andras Bundy es un hombre piadoso, de cara a la galería, pero en la intimidad es un auténtico déspota. El 22 de enero de 1992,
Agnès se presenta a la Comisaría Central de Bruselas para poner una denuncia. Según su declaración, su padre, el pastor Ponty, lleva abusando de ella desde los 13 años. Pero esto no es todo. Afirma que entre 1986 y 1990, 6 miembros de su familia desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro y sospecha que su progenitor podría estar implicado. Las personas desaparecidas son su madre Ilona, sus 2 hermanos, Daniel y Zoltan, la segunda esposa de su padre, Edith, y 2 de sus hijas, Tunda y Andrea. Las acusaciones vertidas en contra de András Ponty son lo suficientemente graves como para que la policía abra una investigación. Días después, el pastor es convocado en comisaría para ser entrevistado. Ponty se muestra perplejo ante la denuncia de Agnès. Niega tajantemente haber abusado de su hija. Respecto a la desaparición de su ex, su esposa y 4 de sus hijos, aduce que todos ellos se encuentran en perfecto estado, viviendo en el extranjero. Para corroborar su testimonio, aporta pruebas documentales, como cartas y telegramas, que demuestran que sigue manteniendo contacto con ellos. Según su versión, su exmujer y sus 2 hijos mayores viven actualmente en Hungría. En cuanto a Edith, confiesa que su esposa le ha abandonado y se ha ido a vivir a Alemania con sus hijas. El pastor Ponty hace saber a la policía que Agnès tiene serios problemas psicológicos que le hacen distorsionar la realidad e inventarse historias. Para cerciorarse de lo que está diciendo es verdad, la policía belga se pone en contacto con sus homólogos húngaros para que traten de localizar a Ilona, Daniel y Zoltan. Las autoridades húngaras confirman la versión del pastor. Los 3 se encuentran en perfecto estado, por lo que no se sigue investigando. La denuncia por abusos, presentada por Agnès, sigue su curso, pero al cabo de un año es desestimada por falta de pruebas, ya que no aporta ninguna prueba que corrobore su testimonio. En 1996, Marc Dutroux, uno de los asesinos más infames de la historia reciente de Bélgica, es arrestado en relación al secuestro, abuso y asesinato de varias jóvenes. Este caso, de gran repercusión mediática, conmociona a la sociedad belga, no solamente por la crueldad de los crímenes cometidos, sino también por la cuestionable actuación de la policía a la hora de investigar la desaparición de las víctimas. A raíz de este suceso, y en aras de aplacar el clamor popular, los jueces instan a la policía a reabrir todos los casos de desaparición no resueltos previamente archivados por falta de pruebas. Es por este motivo que la desaparición de los 6 miembros de la familia Ponty vuelve a ser investigada 4 años después de que Agnès presentara la denuncia en contra de su padre. Los nuevos investigadores llegan a la conclusión de que en 1992 el caso no fue investigado debidamente. Al ser las 2 mujeres del pastor de nacionalidad húngara, deciden comenzar la investigación poniéndose en contacto con sus homólogos húngaros para solicitarles que traten de localizar los desaparecidos o algún familiar que pueda aportar información relevante acerca de su paradero. En 1992, Hungría acababa de salir del régimen comunista y las autoridades del país todavía eran bastante reticentes a intercambiar información con los países occidentales. Por suerte, en 1996, la tensión política se había rebajado. Esta vez, la policía húngara se muestra más dispuesta a colaborar y se compromete a llegar al fondo de la cuestión. Lo primero que descubren es que la familia de Edith, la segunda mujer del pastor, denuncia su desaparición y la de sus hijas en 1986. Ellos nunca creyeron en la versión de Ponty, ya que estaban convencidos de que Edith no se habría mudado a otro país sin comunicárselo personalmente. Este dato propicia que la policía ahonde en la vida privada del pastor y se interese por saber a qué dedica su tiempo durante sus frecuentes visitas a su país natal. Los resultados de su investigación son sumamente preocupantes. Los investigadores recaban testimonios que certifican que en 1988 András Ponty contrató a 2 actores para que se hicieran pasar por sus hijos, Daniel y Zoltan. El pastor justifica la extraña petición, aduciendo que está rodando una película sobre su vida y necesita encontrar a 2 figurantes que hagan de sus hijos. Ponty les promete que se los llevará a Bélgica para la prueba final, pero mientras tanto debe realizar el casting en Hungría. Durante años, el pastor Ponty visita familiares y amigos acompañado de los actores, haciéndoles pensar
que eran sus propios hijos. Esa es la razón por la que en 1992, cuando son preguntados acerca de las desapariciones, sus allegados desmienten a Agnès, confirmando que los jóvenes se encuentran en perfecto estado, no siendo conscientes del engaño. Con esta nueva información, la policía belga abre una investigación por asesinato y el 16 de octubre de 1997, András Pondy es detenido a los 70 años de edad. El registro de sus propiedades es el siguiente paso. En la casa familiar, situado en el barrio bruselense de Molenbeek, además de armas escondidas en compartimentos ocultos en el techo, hallan indicios irrefutables que demuestran que allí se ha cometido un crimen. Cuando los agentes bajan al sótano, encuentran manchas de sangre en el muro de la escalera y, lo más revelador, gran cantidad de huesos. Pondy se defiende desde prisión, argumentando que se trata de huesos de animal y que probablemente fueron enterrados allí antes de que él y su familia se mudaran a la vivienda. La policía científica le desmiente. Los huesos son humanos y pertenecen a 8 cuerpos diferentes. Todos ellos fueron desmembrados con la ayuda de un hacha y enterrados antes de que Pondy, convenientemente, pavimentara el suelo de la estancia. La sorpresa llega cuando los análisis de ADN confirman que los huesos no pertenecen a ningún miembro de la familia Pondy. La identidad de las víctimas, 7 mujeres y un hombre, continúa siendo un misterio hasta la fecha. Cuando se divorcia de su primera mujer, András Pondy comienza a publicar anuncios en la prensa húngara en busca de una nueva compañera sentimental. El pastor contacta con las posibles candidatas usando un nombre falso y ocultando su profesión. Pondy las encandila con promesas de matrimonio y la posibilidad de emprender una nueva vida junto a él en Bélgica. La policía sospecha que el pastor podría haber invitado a varias mujeres a visitar su país de residencia bajo falsos pretextos de matrimonio, para poco después asesinarlas, trazando así una conexión con el gran número de mujeres desaparecidas en Hungría en los 30 años anteriores. Esta teoría nunca pudo ser confirmada por las autoridades. Para esclarecer los hechos, los investigadores acuden a la persona que propició la investigación del caso, Agnès Pondy. La hija del pastor ahora trabaja como asistente en la Biblioteca Real de Bruselas. En un giro inesperado, tras ser interrogada por la policía, Agnès es detenida en noviembre de 1997, un mes después que su padre, y termina confesando su participación en los asesinatos de su madre, sus hermanos, su madrastra y 2 de sus hijas. Padre e hija terminan con la vida de todos y cada uno de ellos. Agnès ofrece un relato detallado y escabroso acerca de cómo se desarrollaron los hechos, poniendo de manifiesto la enfermiza relación que durante muchos años le unió a su progenitor. Agnès afirma que su padre comenzó a abusar de ella cuando tenía 13 años. El abuso se prolonga en el tiempo durante las 2 décadas siguientes. Pondy actúa con total impunidad y sin levantar la menor sospecha entre sus familiares. El pastor, aprovechándose de la ingenuidad de la niña, la manipula de tal manera que le hace creer que su execrable comportamiento es el habitual entre un padre y una hija. Agnès tiene a su padre idealizado, es un dios para ella. A medida que se hace mayor, la relación incestuosa se asemeja a la de una pareja. Tras contraer matrimonio con su segunda esposa, Pondy comienza a abusar de la hija mayor de esta. A principios de 1984, Timea se queda embarazada de su padrastro. Pondy recibe la noticia encolerizado, ya que teme que la verdad salga a la luz. Por su parte, Edith, desconocedora de la naturaleza depravada de su marido, arremete contra su hija por haberse quedado embarazada a una edad tan temprana y la confina en casa durante todo el embarazo para que nadie sospeche de su estado. Mientras tanto, Edith simula estar embarazada ante sus conocidos con la ayuda de un cojín. Cuando nazca su nieto, pretenderá que es su propio hijo. Cuando nace el bebé, un niño llamado Mark, Pondy le comunica a Timea su intención de adoptar al pequeño, a lo que ésta se niega rotundamente. La rebelión de su hijastra es algo con lo que no contaba, ya que está acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo. El mayor temor del pastor es que la joven acuda a las autoridades, por lo que comienza a urdir un macabro plan para deshacerse de su hijastra. Durante meses manipula a su hija Agnès para que termine con la vida de Timea, diciéndole que si se descubre la verdad, no solo se romperá la unidad familiar, sino que perderá su trabajo y por lo tanto
no podrá seguir manteniendo la familia. Agnès, que siente un profundo amor y admiración por su padre, no se lo piensa dos veces y decide participar de forma activa en el asesinato de su hermanastra. En realidad, siente un gran desprecio hacia ella, unos celos obsesivos, ya que a su juicio es una rival que quiere disputarle el amor de su padre. El 23 de junio de 1985, Agnès Bondy cita a su hermanastra en la casa familiar con el pretexto de que acaba de descubrir una gran cantidad de dinero en el sótano y quiere compartirlo con ella. Timea acude a la vivienda sin sospechar la conspiración que padre e hija habían tramado. En cuanto se descuida, Agnès le propina un fuerte golpe en la cabeza con una barra de hierro. Afortunadamente, la joven madre no pierde el conocimiento en ningún momento y tras un forcejeo logra escapar. Pese a que denuncia los hechos ante las autoridades, días después decide retirar la acusación por miedo a represalias por parte de Bondy y su hija. Temiendo por su vida, decide abandonar Bélgica junto a su bebé y esconderse en Canadá. Se cree que antes de fugarse al extranjero, Timea le confesó a su madre quién era el verdadero padre de su hijo, lo cual probablemente ocasionó una gran disputa entre el matrimonio. Lo que se sabe a ciencia cierta es que poco después de la marcha de la joven, su madre y su hermana desaparecen misteriosamente. Según la versión de Agnès, en el verano de 1986, su madrastra decide poner fin a su matrimonio y abandonar el domicilio familiar junto a su hija Andrea, de 14 años. Bondy, lleno de rencor e ira, urde un siniestro plan para acabar con la vida de ambas. El 31 de julio de 1986, el pastor reúne a su esposa y a su hijastra en la vivienda. La primera en perder la vida es la adolescente. Su padrastro la mata a martillazos. Agnès es la encargada de asesinar a su madrastra, que pierde la vida del mismo modo. Seguidamente, padre e hija desmiembran los cuerpos mano a mano para después disolverlos en ácido. Bondy y su hija se deshacen de lo poco que queda de las dos mujeres en un matadero local. Los restos jamás serán encontrados. El 20 de marzo de 1988, Agnès invita a su hermano Daniel a comer. Mientras el joven se toma el almuerzo, su hermana le descerraja un tiro en la cabeza. El pastor Bondy, que en ese momento se encontraba escondido en la vivienda, se encarga de rematar a su hijo. Acto seguido, Agnès acude a casa de su madre en busca de ayuda, simulando estar alarmada porque Daniel no se encuentra bien. Una treta dirigida por su padre para tenderle una emboscada a su exmujer, quien acude rauda y veloz al domicilio. Desgraciadamente, Ilona corre la misma suerte que su hijo. Agnès abate a tiros a su propia madre. Padre e hija reproducen la misma carnicería previamente llevada a cabo 2 años antes. Las siguientes víctimas de la mente trastornada del pastor Bondy son sus hijos Zoltán y Tunda, de la que previamente ya había abusado. Ambos asesinatos son llevados a cabo sin la asistencia de Agnès. A pesar de que ninguno de los 6 cuerpos fue hallado por la policía, tanto András Bondy como su hija Agnès fueron formalmente acusados de haber cometido los crímenes. El juicio contra András Bondy y su hija tiene lugar en Bruselas a principios del año 2002. El pastor mantiene su inocencia durante todo el proceso. Alega que Agnès sufre de serios problemas psicológicos y que todo se trata de una conspiración para dañar su imagen. Llega incluso a negar pruebas irrefutables, como por ejemplo la paternidad del hijo de Timea, a pesar de que un análisis de ADN la confirma al 99,9%. Finalmente, es encontrado culpable de la muerte de sus 2 esposas, sus 4 hijos, la tentativa de asesinato de su hijastra, Timea, y de los abusos continuados a 3 de sus hijas. Por todo ello, es condenado a perpetuidad sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. En 2013, András Bondy muere en la enfermería de la prisión de Brujas por causas naturales. En cuanto a Agnès, fue condenada a 21 años de cárcel por su participación en 5 de los 6 asesinatos. En el juicio, sus abogados alegaron que la hija del pastor estaba totalmente anulada por su padre y que cometió los crímenes bajo coacción. Sorprendentemente, hacia el final del juicio, declaró: «Me avergüenzo de ser la hija de un hombre que ha resultado ser uno de los peores asesinos en serie del siglo». Respecto a su participación activa en prácticamente todos los crímenes, aduce:
No tuve más remedio que hacerlo. Estaba totalmente a su merced. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dale a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.